Saludos, bienvenidas a este vuestro canal. Bueno, voy hoy a continuar compartiendo un poco de lo mucho que sabe Dietrich Schwanich sobre las grandes obras de la literatura europea y y mucho de lo poco que sé yo al respecto. Bueno, él parte, como había comentado, parte de la Divina Comedia, que es como una enciclopedia de toda la cultura europea anterior al gran autor florentino Dante. Y la última cita, cronológicamente, que menciona es justamente el Fausto de Thomas Mann, que viene a ser también como una gran enciclopedia de muchos tópicos propios de la historia del continente europeo. Bueno, llegamos a la novela. Los poetas del clasicismo alemán se centraron fundamentalmente en la poesía y en el drama. Nos comenta el autor de cómo la novela no tuvo, especialmente la novela realista, no tuvo mucho éxito en ese cambio de siglo, del 18 al 19, en su país, en Alemania. En Inglaterra, por el contrario, 100 años después de la aparición de Robinson Crusoe, la gran novela, de Daniel Defoe, años después de que Samuel Richardson inventara el modelo de la historia de amor y psicologizado la novela, que va a ser esa psicología con la que se trata a los personajes y las relaciones que mantienen entre ellos, va a ser un tema fundamental a lo largo de las novelas decimonónicas. También cita Lawrence Stern, que había escrito la novela humorística Tristram Shandy. También está Horace Walpole, que escribió El Castillo de Otranto. No lo cita, me parece, pero también es digno de reseñar Los Misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe. Estas novelas pues son las que dan origen al género gótico. Parece ser que se llama gótico porque en el libro de Walpole, El Castillo de Otranto, pues parece que ese castillo pues tiene yo no lo he leído, ninguna de las dos novelas citadas las he leído. Parece que ese castillo pues tiene un aspecto gótico, o se cita algún tipo de edificación que lo tiene. Aunque también dicen que él cita esa palabra en el texto, refiriéndose a lo tenebroso. Pero bueno, en cualquier caso, la novela gótica, pues ya sabemos que va a dar grandes obras como Frankenstein de Mary Shelley, como Cumbres borrascosas de Emily Bronte, etcétera. También menciona, lógicamente, a Walter Scott, el poeta de la Escocia romántica, que había creado la novela histórica con Ivanhoe. Finalmente, Jane Austen desarrolló la técnica de la perspectiva narrativa cambiante en sus novelas Emma y Orgullo y Prejuicio. No lo cita, pero también es digna de reseñarse Sentido y Sensibilidad, de la gran novelista inglesa. Este título, Sense and Sensibility, cordura y sentimiento, mente y corazón, alude sin duda alguna a una frase que utiliza en varias ocasiones Mary Wollstonecraft en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, abogando por una educación plena. Ella era pedagoga, además de filósofa. Abogando por una educación plena, íntegra de la mujer, pues aludía a esos ámbitos, al ámbito del sentimiento, del corazón, de nuestra sensibilidad y al ámbito intelectual, de nuestras capacidades intelectuales. Evidentemente esto es válido también para el varón, pero ella se enfoca, Mary Wollstonecraft se enfoca en los derechos y en la educación de las niñas y las mujeres. Entonces, ¿qué decía? Ella aboga por esta armonía, ese desarrollo pleno de ambos ámbitos que suponga un matrimonio bien avenido entre el sentimiento y el pensamiento, entre el cerebro y el corazón. Un tema que evidentemente se va a estudiar, a desarrollar mucho en infinidad o en diferentes ámbitos de la filosofía, por ejemplo, la propia
María Zambrano, evidentemente esa razón poética pues está en una relación bastante directa con el mundo sensible, con el mundo de los sentimientos, en contraposición con esa razón filosófica que parece aludir más a a lo intelectual. Seguramente no lo cita el autor esta novela porque es una novela de juventud de Jane Austen. Entonces las otras novelas, Emma y especialmente Orgullo y Perjuicio, pues deben de ser, y pienso que lo son. Orgullo y Perjuicio es una novela estupenda, donde el estudio, como dice el autor, de la psicología de los personajes está realmente es lo más trascendente, no el final feliz, no el supuesto sentimentalismo que algunas personas, algunos críticos negativos de Jane Austen han querido ver. El secreto del éxito de sus novelas está precisamente en este principio compositivo. Austen nos relata la historia desde la perspectiva de uno de sus protagonistas, para después volver a presentárnosla directamente, lo que nos permite observar el personaje desde afuera. De una manera magistral, tiene la capacidad de enemistarnos incluso con algún personaje inocente y que cándidamente somos seducidos. Ahí se ve ese magisterio impresionante que ejerce la autora, ¿no? Como, porque ella, especialmente por eso citaba esta novela, ella pretende, Mary Wollstonecraft criticaba mucho el tiempo que las mujeres de clase media empleaban en lectura de novelas romanticonas que eran bastante superficiales, ¿no? Aún así, decía ella, que mejor es que leyeran eso a que no leyeran nada. Entonces yo creo que Jane Austen se queda con el cuento y por eso escribe novelas románticas, porque quiere atraer hacia sí a infinidad de lectoras, también lectores que seguramente le interesaban este género, para así ejercer cierta pedagogía sobre sus mismas lectoras. Eso es lo que yo pienso. Es decir, no eran novelas para mimar la fantasía de sus lectores, la fantasía sentimentaloide. Bueno, pues también tenemos evidentemente a Honoré de Balzac, que escribe la comedia humana. Balzac intentó ofrecernos un inventario completo de la sociedad francesa de su época. Le llama la comedia humana por contraposición a la citada Divina Comedia. Dante se ocupa de lo divino. Balzac, un poquito más humildemente, pues decide explayarse en todo lo humano, en lo humano, en lo cual seguramente también habrá algo de divino. Que se exprese o no, eso ya es otra cosa. Goethe y Scott ya habían muerto en 1832, vamos avanzando, y Charles Dickens en ese año comenzaba su carrera literaria. No así en Alemania. ¿Por qué? ¿Se debió únicamente al atraso del país? Se pregunta Schwanisch. ¿Al atraso del país? Bueno, con Hegel, con Kant, con Fichte, con Hölderlin, con Heinrich Heine, con Novalis, con Schlegel, los hermanos Schlegel y con tantos otros, Schelling. No creo que en filosofía y en literatura en general pues estuviera Alemania atrasado, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el autor, que es alemán. Esta no puede ser la única razón, ya que de pronto puede que estuviera atrasado en un ámbito industrial, ¿no? En comparación con Inglaterra. En ese sentido, puede que sí. Esta no puede ser la única razón, ya que de pronto otro país atrasado se convirtió en productor de gran literatura, Rusia. Es decir, Alemania, por estar al este, no ha llegado a esa revolución de la novela. Sin embargo, no es por estar más al este, sino porque más al este aún está esa gran nación euroasiática que siempre está en las noticias y que se llama Rusia. Los rusos se colocaron rápidamente entre los mejores novelistas, pues sus obras ofrecían exhaustivos inventarios de la sociedad de su tiempo y profundos estudios psicológicos. Tenían una gran capacidad también para
para escanear las mentes de las personas y llevarlo a sus tramas novelísticas, como tan brillantemente hace Dostoyevsky, por ejemplo en Crimen y Castigo. Igualmente así cita a Tolstoy. Su sociedad era la sociedad de Moscú y San Petersburgo. Esto es lo que precisamente faltaba en Alemania. En este país no existía una gran ciudad. Nos habla de que la trama se desarrolla fundamentalmente en esos nuevos ambientes urbanos que se dan en las grandes ciudades. Y parece ser que no había aún una gran ciudad en este sentido, en el sentido de Moscú o San Petersburgo, en Alemania. En los estados alemanes, que entonces no existía aún, a principios de siglo, no existía aún Alemania tal como hoy la entendemos. En comparación con sus países vecinos, hasta Thomas Mann, ya en el siglo XX prácticamente, en ese siglo cuando empieza a publicar el gran autor alemán, Alemania no dio ninguna novela mínimamente capaz de competir con las de Dickens, Flaubert, autor de Madame Bovary, o Salambó, o Dostoyevsky. En Alemania la energía de la literatura se desvió hacia la historia y la filosofía de la historia. En vez de novela se produjo especulación histórica, en vez de relato hubo ideología. Se va forjando cierta ideología, entiende el autor, y eso tendrá desgraciadamente una consecuencia nefasta en la medida en la que interprete todo ello el nacionalsocialismo ya en los años 30 del siglo XX. Bueno, pues nos cita una novela, Rojo y Negro, de Stendhal, eh, una de las más conocidas de la literatura alemana. Stendhal retrata en Julien, o Julien, como se diga, no he leído esta novela tampoco, uno de esos seres superiores que vibran de fuerza y de pasión y a los que en razón de su vitalidad el escritor concede el derecho de realizarse a sí mismos sin consideración alguna hacia los demás. En una sociedad cerrada y convencional es ese individualismo extremo, ¿no?, que desgraciadamente sigue estando vigente en gran medida en nuestros países occidentales. En una sociedad cerrada y convencional, estos seres extraordinarios solo pueden expresar su rebeldía a través del fingimiento, con lo que pone de manifiesto la mediocridad de la sociedad. Desde mi punto de vista también los que se adaptan a ella, aunque sea queriendo trepar, medrar en sus estrechas jerarquías, como parece ser que acontece con el personaje de Rojo y Negro, son igualmente mediocres. Esa es la impresión. Si te parece mediocre la realidad en la que vives y sigues viviendo en ella y entregada a ella y luchando por ella, aunque sea en tu propio beneficio, aparentemente pues eres tan mediocre como aquello a lo cual te entregas. Así lo entiendo yo. Así, Rojo y Negro es al mismo tiempo una novela psicológica y una novela de crítica social. Stendhal desarrolla de forma concluyente la tragedia de un hombre de baja condición a partir de la estructura misma de la sociedad, novedad que lo convierte en uno de los fundadores del realismo social. Bueno, y otros autores franceses, aquí en esta enciclopedia, Historia Universal de la Literatura, de la editorial Orbis, por ejemplo, podemos citar algunos de estos autores importantes. Chateaubriand, que escribe Los Mártires, Víctor Hugo, que escribe Nuestra Señora de París y Los Miserables. También tenemos a Stendhal, que escribe, aparte del libro citado, La Cartuja de Parma. George Sand, Indiana, entre otras muchas novelas, la que fuera amante de Chopin y
allá en la isla española de Mallorca. Naturalmente Julio Verne, que escribe, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. En fin, sigamos con el libro que nos ocupa, donde se nos habla de Oliver Twist. Para el autor es la novela más reseñable de Charles Dickens. Para otros, pues piensan que es Historia de dos ciudades, que es David Copperfield. Todas ellas son grandes novelas del autor británico. La novela se desarrolla en los bajos fondos londinenses y en uno de esos terribles centros disciplinarios para parados y huérfanos, los llamados correccionales. Oliver crece en uno de ellos por el horrible crimen de haber pedido doble ración de papilla de avena. Mr. Bumble, el director del centro, lo entrega como aprendiz, un amargado como el Scrooge de Cuento de Navidad, aunque luego al final de él se transforme. Mr. Bumble, el director del centro, lo entrega como aprendiz al señor Sowerberry, pero Oliver se escapa y cae en manos del siniestro Fagin, también de raza judía. Con la ayuda de Nancy, Bill Sikes y otros más, el maestro Fagin intenta dar a Oliver una exquisita educación como ladrón profesional. La película, el musical Oliver, que protagoniza justamente Oliver Reed, el controvertido autor británico, pues es una adaptación digna de reseñarse de esta novela. Oliver es herido y lo cura la cariñosa Rose, que se resulta ser su tía. Finalmente nos enteramos de que el causante de la desgracia de Oliver ha sido el malvado Monks, su hermanastro, que quería hacerse con su herencia. Los malos reciben su castigo y Oliver es adoptado por Brownlow, quien le da una buena educación. En esta novela aparecen muchos de los temas que constituyen la base de posteriores novelas del autor y que son responsables del típico efecto Dickens. En primer lugar, una situación de manifiesta injusticia social, que en este caso se liga a una institución determinada, el correccional. A veces estos correccionales eran fábricas en las cuales se explotaban a los niños. Esto acontecía pues a mediados del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Es algo, a pesar de todo el desarrollo industrial, a pesar de las ideas liberales, progresistas, seguía existiendo tal explotación, tal marginación que padecían los más desfavorecidos. Hablaba de ello en el vídeo que hice sobre abolicionismo eh, judicial hace algunos años. Es él, Dickens, el primero que describe esa nueva capa social que nace con la burocracia estatal. El primero que describe esa capa social que nace con la burocracia estatal. Es el primer novelista que describe las instituciones disciplinarias de la sociedad moderna, como las escuelas, las cárceles, las fábricas, los correccionales, la oficina, la justicia, la policía, esos temas de los cuales se ocupará posteriormente filósofos como Adorno o especialmente Foucault, el filósofo francés. Escribió algo así como Obedecer, algo en el cual pues criticaba esas estructuras que no solían cuestionarse, en las cuales nos esclavizaban y de la cual formaban parte esto que ha mencionado el autor. En la descripción de Dickens, estos personajes arquetípicos muestran su naturaleza grotesca, cómica y horripilante. En la época de Dickens, la gente sentía que el carácter sobredimensionado de la ciudad excedía las capacidades humanas. Por eso el escritor describe la ciudad como una experiencia de lo monstruoso, de lo indefinido, de lo amorfo. Esa vida urbanita ha deshumanizado a las personas, ya somos extraños, ya no nos saludamos, ya eh, eso en cierta medida empieza a criticarlo el autor británico.
Londres se difumina tras la niebla y se borra tras la lluvia. Sus calles se hunden en la suciedad. El Támesis, se hace irreconocible en sus márgenes cenagosas. El Támesis estaba podrido prácticamente. Eh, en las últimas décadas, pues se intentó limpiar, pasa con grandes, pero la riqueza de detalles de las obras de Dickens ofrece un catálogo de los avances modernos. El escritor es el primero que describe los trenes, la policía, la burocracia, las escuelas, las elecciones al Parlamento, los periódicos, el alumbrado de gas, el tráfico londinense, la recogida de basura, los cementerios, así como toda una extensa gama de profesiones, desde el tendero hasta el trapero. Los mismos historiadores han recurrido a sus novelas para documentarse. Aparece posteriormente Flaubert, el autor de Madame Bovary y las hermanas Bronte, las tres hermanas Bronte. Tenemos a Anne Bronte con Anne Grey, tenemos a Charlotte Bronte con su gran novela Jane Eyre y a Emily Bronte con Cumbres Borrascosas. Para mí, una de las grandes novelas del siglo XIX. Jane Eyre transforma la pareja richardsoniana de Samuel Richardson, del cual hablé en el vídeo precedente, transforma la pareja richardsoniana de la joven burguesa y el noble libertino. Jane, la protagonista, es una institutriz menuda, insignificante, pero una mujer muy fuerte que ama apasionadamente al padre de la niña que tiene a su cargo. En la película de los años 50, creo, o 40, lo interpreta Orson Welles, la versión cinematográfica, en la cual se presentó la gran Elizabeth Taylor en su primer papel, pequeño papel. El señor Rochester es un excéntrico hacendado cuya conducta poco convencional obedece a un secreto. En la buhardilla de su casa oculta a su mujer, que se ha vuelto loca. Su presencia se hace sentir constantemente en la casa de forma inquietante. Aquí vemos también un elemento que evoca ese halo gótico de otras grandes novelas como Cumbres Borrascosas, Frankenstein, El vampiro de Polidori también. El monje de Matthew Lewis. Cumbres Borrascosas también nos cita a Thackeray, William Thackeray, el autor de la novela La Feria de las Vanidades. Este concepto de la Feria de las Vanidades que posiblemente lo haya extraído del libro de John Bunyan, el progreso del peregrino. En algunas de las aventuras y desventuras que a él le acontecen, pues se encuentra en una ciudad donde hay algo que se llama la Feria de las Vanidades. Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, la hermana de Charlotte, es una novela completamente distinta a la de su hermana. La acción transcurre en las solitarias zonas pantanosas de Yorkshire. La historia tiene forma de saga familiar y nos habla de los destinos de los rudos Earnshaw, que viven en Wuthering Heights, y los civilizados Linton, que habitan en el valle. En la vida de ambas familias aparece Heathcliff. Heathcliff es justamente el primer personaje que cita Albert Camus en su libro El hombre rebelde. Es como un prototipo junto al Marqués de Sade, que también lo cita. En este caso es un personaje imaginario, ¿no? Pero es creado por Emily Bronte. Es un prototipo de rebeldía individualista extrema y búsqueda del propio interés, del propio placer, de la propia conveniencia, de forma extremadamente destructiva para sí y para cuantos conviven con esa persona, ¿no? Aun así, este Heathcliff tiene tan dureza, tiene tal carácter, ha sido tan maltratado por la vida, que se ha endurecido de una manera brutal. Es una historia de amor verdaderamente
poco común, que no tiene relación con ningún tipo de novela romántica. La historia entre Catherine y Heathcliff. En, en ellos surge el amor que tiene algo de la rudeza propia de las zonas pantanosas de ese lugar de Gran Bretaña. Parece ser tan necesario e incondicional como la misma naturaleza. La naturaleza de esta relación. Heathcliff no recibe educación alguna. Esta finalmente se casa con Edgar Linton. Catherine, evidentemente, pues no se le permite y no permite ella. No recuerdo exactamente la trama porque la leí hace muchos años. Acaba casándose con alguien que entiende que tiene cierta distinción. Era en ese momento y quizá todavía sucede así. Eh, la gente, los de una clase, pues se casan con los de esa clase, no con inferiores. Heathcliff desaparece durante un par de años, se hace rico de forma misteriosa, vuelve hecho un caballero y se venga de todos los que contribuyeron a que él, una especie de conde de Montecristo, Edmundo Dantes, otra gran novela, en este caso bueno, del autor francés, que ahora mismo no recuerdo. Se venga, como comentaba Heathcliff, de todos los que le hicieron daño y y que impidieron que se casara con su amada Katy. Él se casa con Isabela, la hermana de Edgar Linton, para hacerse con su herencia. Está especulando. Ahí está lo que antes comentaba, ya todo es especulación, codicia individualista. No hay escrúpulo alguno. Arrebata al hermano de Katy, que entre tanto se ha convertido en un borracho, la casa de Cumbres Borrascosas y deja que su hijo crezca igual de salvaje que él. Pero con la segunda generación se abre paso la reconciliación entre la rudeza de la naturaleza y la civilización. La joven Katy ya no arrincona al niño, sino que se ocupa de él y lo convierte en un hombre educado. Luego aparece la novela en 1856 Madame Bovary de Flaubert. Estas tres novelas, la novela se hizo famosa por la precisión con la que su autor fue capaz de describir la vida cotidiana más trivial y el concepto de bovarismo se convirtió en el equivalente femenino de quijotería. En el equivalente es, por lo tanto, que se crea una especie de personaje mítico en la figura contradictoria, tan contradictoria como a su manera lo es Alonso Quijano, de Emma Bovary. Estas tres novelas citadas tienen un elemento común. Sus tres protagonistas femeninas son mujeres exigentes desde el punto de vista emocional. Es decir, son mujeres que reclaman su derecho a realizarse sexual y sentimentalmente. Es decir, aparecen figuras femeninas que en otras épocas no habían, con una fortaleza, con una decisión y además escritas en dos de los tres casos por mujeres, las hermanas Bronte. Guerra y Paz de León Tolstoy. Es una de las novelas más importantes de la literatura universal. La acción se desarrolla a principios del siglo XIX y se centra en la campaña de Napoleón contra Moscú y en la resistencia rusa. Napoleón aparece como protagonista en tres de las grandes novelas de los años 60 de ese siglo. Guerra y Paz, Los Miserables de Víctor Hugo y en el background aparece en Crimen y Castigo. Napoleón es admirado por Raskolnikov, el asesino de la gran novela de Dostoyevsky, que es como uno de sus referentes. Quiere ser como él, quiere ser como Napoleón, como Mahoma, como Julio César, que tienen derecho a ser como Alejandro Magno, que tienen derecho a causar todo tipo de prejuicios, incluido el homicidio, incluido el genocidio. Tienen derecho porque supuestamente ellos son elegidos
para llevar a la humanidad a un estadio superior. Esa es la locura que tiene, que se da en la mente de Raskolnikov. Los hermanos Karamazov. Asimismo, la oposición ideológica entre pro-occidentales y eslavófilos, aquí este tema sigue siendo vigente en este siglo XXI, en la Rusia actual. La oposición entre, decía, Dostoyevsky fue un gran admirador de la cultura, de la tradición, de la literatura francesa y de otros países occidentales. Tradujo a Honoré de Balzac, justamente esa novela de Eugenia Grandet. Pero posteriormente se distanció un poco de esa mitificación y afirmó en alguna ocasión que era mejor ser señores en Asia que ser siervos en Europa. Así decía el gran autor ruso. La oposición ideológica entre prooccidentales y eslavófilos ayuda a entender la obra del otro gran escritor ruso del siglo XIX, considerado como el máximo representante de la novela psicológica, Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky se integró en un círculo de intelectuales que leían los escritos prohibidos de los socialistas franceses. Fueron descubiertos, acusados de conspiración y condenados a muerte. Esa historia que hemos oído tantas veces. Al igual que los demás, Dostoyevsky iba a ser ejecutado, pero en el último momento fue condenado. En el último momento es un montaje que hace verdaderamente, yo diría que el propio zar, para así hacer una propaganda, presentándose como un ser humanitario que sabe perdonar a esos malhechores que querían atentar, porque evidentemente el intento de golpe de Estado incluía el asesinato del zar. O al menos presuntamente. Fue condenado a 4 años de trabajo forzados en Omsk y a otros 4 años de servicio militar. Su reclusión allí le permitió conocer las clases más bajas de la sociedad rusa. Fue una gran experiencia. Él supo aprovecharse en lugar de deprimirse. A pesar de ser una persona con problemas de salud físicos y mentales, era un epiléptico, ¿no? Tenía ataques epilépticos en ocasiones. A pesar de ello, pues supo, es la virtud del hombre creativo. Allí donde esté se planta con la decisión incuestionable de sacar un fruto de todo aquello que le está aconteciendo, de esa realidad. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Así decía Ortega y Gasset. Y desde mi punto de vista eso es exactamente lo que llevan a cabo estos creadores. No se vienen abajo ante cualquier vicisitud, por muy trágica que sea. Él, en su libro Recuerdos de la Casa de los Muertos, cuenta sus experiencias. Y una de las frases que recuerdo es: el nivel de civilización de un país se mide de la manera en la que se trata a sus presos. Ahí, decía, así se ve en qué nivel, porque Dostoyevsky seguramente vio a muchos de sus compañeros de prisión ver cómo se les sometía a torturas, se le daban cientos de latigazos y en ocasiones morían a través de esta tortura. Y se les obligaba a todos los reclusos a ser testigos de estos castigos. Asimismo, en estos años de reclusión se fraguó su idea de la salvación a través del sufrimiento, una concesión de tinte eslavófilo. Bueno, también decía Oscar Wilde que allí donde hay dolor es un lugar sagrado. Y fijaos que no lo dice cualquiera, lo dice un dandy que busca el placer, que busca
que aparentemente tiene un halo de frivolidad que verdaderamente no se corresponde con lo que fue el gran escritor irlandés, que también estuvo en prisión. Aparece a final de su vida, pocos meses antes de morir, Los hermanos Karamazov. Su obra maestra, exactamente así, estoy de acuerdo con ello, aunque es mucho más eh, mediática, mucho más impactante, Crimen y Castigo, que refleja otro trauma en la vida de Dostoyevsky, el asesinato de su padre por un siervo, otra historia también importante en la biografía del autor. Esta novela es la historia de Fedor Karamazov y de sus 4 hijos. El viejo Fedor, un odioso payaso, rivaliza con Dmitri. Es curioso, ¿no? Como todos los personajes, los Karamazov tienen un nivel cultural, a pesar de su vulgaridad, de su actitud violenta, exceptuando el caso del místico que es Alesa, tienen una gran cultura. Esto recuerda, por ejemplo, a la Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Donde todos los personajes, a pesar de que muchos de ellos pertenecen a un estamento muy bajo, son extremadamente cultos. Hay un contraste que es bastante llamativo. Por la manera en la que hablan estos personajes, se ve que tienen una cultura bastante profunda. A Dmitri se le acusa del asesinato de, de Fedor Karamazov. La novela entrelaza esta historia con el destino de los otros hermanos. Iván, brillante intelectual, no puede por menos de confesarse a sí mismo que en el fondo había deseado la muerte de su padre y que había proyectado este deseo en su hermanastro, en Meriakov, que en cierto modo es una persona dependiente de él y no es más que una caricatura suya. Este personaje también es epiléptico, a veces recurre los tópicos propios de su vida, como el hecho de ser escritor, los proyecta en sus personajes, el gran autor ruso. Y en este caso, pues, al igual que el idiota, que es también epiléptico, este, este, este hermanastro de los Karamazov también tiene ese problema. Con el racionalismo de Iván contrasta la religiosidad de Aleshka, o Alesa, el hijo menor, y de Sosima, su mentor, y sé algunos vídeos sobre las enseñanzas de Sosima, un par de ellos. E igualmente hice un vídeo sobre el capítulo censurado de la novela Los demonios, otra novela importante de Dostoyevsky. A través de Sosima, Dostoyevsky tiene la oportunidad de expresar sus convicciones religiosas. Esto es algo que ya yo apuntaba en algunos vídeos y que algunos pues no parece que se cosquen. Sosima está hablando lo que siente, piensa y tiene por convicción incuestionable el autor de Los hermanos Karamazov. Naturalmente, en la historia del parricidio resuena el ateísmo racionalista occidental, que se expresa de forma ejemplar en una parábola inventada por Iván, una extraordinaria, al igual que Cervantes incluye en su Don Quijote una historia interior que no tiene nada que ver con la trama del Quijote, pues Dostoyevsky, que había leído, por cierto, el Quijote y gustaba mucho de él, aunque decía que era la historia más triste jamás escrita. Dostoyevsky también incluye una historia en boca que la cuenta el propio Iván Karamazov y que se llama El Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor que curiosamente está en Sevilla, en esa Sevilla donde también estaba Don Juan de Mañara. El Gran Inquisidor nos cuenta cómo Jesucristo vuelve a este mundo y aparece en la España del siglo XVI, la España de Carlos I y Felipe II, la España de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, etc.
El gran inquisidor ordena inmediatamente su detención, y ordena la detención de Jesucristo, y lo acusa de rechazar en nombre de la libertad los dones que el diablo ha hecho a los hombres, de rechazar en nombre de la libertad los dones que el diablo ha hecho a los hombres, pan, maravillas y autoridad. Gracias al pan, gracias a todas estas maravillas y a la autoridad, podéis vivir en paz. Y ahora viene Jesucristo a estropeárnoslo todo. Este rechazo sería la causa de todo el sufrimiento de la humanidad. Ante Jesucristo, el gran inquisidor acusa al propio Jesucristo de traer, de ser la Pandora del cristianismo, de traernos todos los males. Me parece a mí que esto recuerda también a la filosofía de Nietzsche, aunque Nietzsche no centra, no lo atribuye a la figura de Jesús de Nazaret, sino al cristianismo de por sí. Esos males, esos supuestos males. Este rechazo sería la causa de todo el sufrimiento de la humanidad. Ante Jesucristo, el gran inquisidor se presenta a sí mismo como el anticristo. Con su ayuda, como el anticristo, hubo otro, he citado Nietzsche, que exactamente hace lo mismo que ya avanzaba Dostoyevsky en su personaje de Iván, en la historia que cuenta Iván Karamazov, del gran inquisidor. Con su ayuda el hombre podrá ser feliz en este mundo. Jesucristo calla, besa en la boca al gran inquisidor, y se va a besarse en la boca. En la España medieval era algo bastante común entre los grandes señores cuando llegaban a un acuerdo. En Rusia, justamente, en Rusia también, que es algo que no pertenece a nuestras costumbres, más de la zona más occidental, pues todavía las madres y los padres besan en los labios a sus hijos e hijas. Se puede ver en las redes sociales y es como un hecho natural, ¿no? Es como nosotros besamos en las mejillas, pues ellos se besan en los labios, como si fuera algo normal. Esta leyenda anticipa la revolución ideológica de los próximos 100 años. Tras el anuncio de la muerte de Dios por parte de Nietzsche y la realización del programa del Gran Inquisidor por parte de los dictadores de este siglo. Pero con su escenificación radical de un mundo sin Dios, Dostoyevsky avanza las ideas sobre el carácter absurdo de la existencia humana que después desarrollarán los existencialistas. Por eso admiran tanto y tienen como referente a Dostoyevsky tantos existencialistas posteriores. Al igual que Nietzsche, el ateo Iván Karamazov es víctima de la locura, mientras que Dmitri es condenado por parricidio. Crimen que ha cometido Smerdyakov y que sin quererlo ha inspirado Iván. Ese crimen ha sido inspirado por el propio Iván. Enloquece porque está convencido de que él verdaderamente, no con sus manos, pero es el autor espiritual, por decirlo así, de ese asesinato, de ese homicidio, de ese parricidio. Esto anticipa la Rusia del siglo XX. Ese parricidio, el zar simbolizaba la figura paterna, el padre de Rusia, era el dios, la encarnación de todo lo patriarcal propio del creador en la tierra. Sin zar no había Rusia. Exactamente, es algo muy parecido. Esto es algo muy oriental. Ya lo comentaba en los vídeos que hice de Yukio Mishima sobre su obra el Sol y el Acero. Como el emperador era Japón, simbolizaba la unidad. Sin emperador no hay Japón. Y eso justamente nos da a entender por qué la figura del emperador ha sido respetada a través de todas la infinidad de acontecimientos que se ha dado en la historia de ese país. Y se le ha quitado el poder efectivo al emperador, pero el emperador sigue siendo el emperador. ¿Por qué? Porque todos están convencidos de que sin emperador no hay Japón.
paradójicamente, cuando muere el zar, cuando se proclama la Revolución Rusa, Rusia termina, Rusia deja de existir, puesto que lo que existe ahora es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, Hay algo esto está mucho en relación con los nacionalismos extremos que luego van a aparecer, especialmente en Italia el fascismo y en Alemania el nazismo. Eh, Hay un temor a que el socialismo, a que el comunismo termine con las naciones, y eso estimula la creación de estas ideologías ultraderechistas. Esto anticipa la Rusia del siglo XX. Así pues, si se quiere comprender el clima ideológico de Rusia y la prehistoria de la posterior Unión Soviética, lo mejor es leer a Dostoyevsky. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. En el próximo vídeo, que tal vez será el último, pues daré por término a esta selección de obras que hace Dietrich Schwanich en La cultura, todo lo que hay que saber, el capítulo titulado La literatura europea. Gracias y hasta una nueva oportunidad.